En esos casos se corregirá uno o dos bordes para ser confrontado lo mejor posible y cicatrice lo más uniforme posible. O sea, según la necesidad y según el requerimiento, podrá haber la necesidad de corregir un reborde, ¿ya? O ambos, o simplemente dejarlo abierto porque no da más. Ejemplo, el alveolo de una molar, no siempre se va a cerrar. En nuestro caso, por el tipo de maqueta que tenemos, que es una esponja, ya será suficiente. ¿Ya? Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar explicándoles el punto simple. Ese es el más sencillo que existe en la cirugía. ¿Ya? Lo aplica tanto los odontólogos como los médicos. ¿Ya? Ok. Sacamos nuestro empaque. Listo. Ok, ¿cómo cogemos nuestra aguja? Es bastante sencillo. ¿Ya? Miren, voy a tratar de dibujarlo acá. ¿Ya? Tengo mi aguja de esta manera. ¿Ok? Y acá viene el hilo. Nuestra agujita la vamos a dividir en 3 tercios. Un tercio anterior, un tercio medio, ¿ya? Y un tercio posterior. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? Si yo lo cojo muy adelante, esta es la puntita, si yo lo cojo muy adelante, simplemente voy a tener este pequeño espacio y no voy a poder terminar de hacer el giro de la aguja, porque la aguja siempre viene media curva. Puede ser en 3/8, puede ser en medio círculo, pero siempre viene media curva. ¿Ya? Entonces, la sugerencia sería que lo pongan entre el tercio medio y el tercio posterior, acá. Lo suficiente para que me permita ingresar, ¿ya? Y lo suficiente para darle estabilidad. Porque si yo lo cojo muy adelante, no voy a poder girarlo. Si lo cojo de muy atrás, voy a perder estabilidad y la aguja se puede doblar. ¿Ya? Entonces, un buen punto de referencia es entre el tercio medio y el tercio posterior. Ahora, ¿cómo y de qué manera? Para lo cual usamos nuestra pincita de Epson. ¿Ya? Ahora, lo tradicional es que ustedes se acomoden supuestamente todo derechito, de esta manera, ¿verdad? Y tengas tu tejido todo bien derechito y que te puedas entrar. Ahora les cuento, esto no ocurre siempre. Aquí, por lo que tengo todo libre, yo lo puedo acomodar. ¡Uy, está torcido! Lo acomodo. ¡Uy! Y lo vuelvo a acomodar. Y todo derechito, no hay buena luz, no hay saliva, no hay sangre, o sea. Pero eso no siempre se va a dar. En la boca vamos a tener saliva, sangre, poca luz, el paciente cierra la boca, no quiere abrir, ya se cansó, la lengua fastidia. O sea, va a haber una serie de factores que a ti te va, digamos, no obligar, pero sí hacer que tú de repente batalles un poco en el paso. Quieres pasar en la encía y la lengua que se mete, y la saliva que se llena, y la sangre que brota, entonces se arma todo un bolondrón, ¿ya? Entonces, en esos casos, el acomodo o la ubicación de la aguja va a ir según tu necesidad. ¿En qué sentido? En muchos casos de repente, pero el autor yo veía que lo hacía todo derechito, claro, porque estamos acá, pues en clase, la maqueta, todo. Pero en algunos casos de repente cuando me vean ayudarlo, yo de repente lo voy a coger, a ver, medio en diagonal. Medio en diagonal. Porque necesito batallar con la lengua, entonces separo la lengua y estoy con el tejido pasando así. ¿Ya? En algunas ocasiones de repente me verán cogerlo hasta un poquito casi parado, en algunas ocasiones. Entonces, eso de que tú lo acomodes paradito, en diagonal o completamente de costadito, dependerá de tu necesidad. O sea, tú obligas a la aguja a través de tu portahoja a cogerlo como mejor te parezca. ¿Ya? Si ves que es incómodo, lo doblas un poquito. Si ves que no llega, lo giras un poquito, lo inclinas un poquito. O sea, esto se acomoda a tu necesidad. No necesariamente siempre va a estar en un punto recto. ¿Ya? Porque no siempre va a haber la posibilidad. Si hay, bueno, buena hora. Si no, lo acomodas según tu necesidad. Y empezamos. ¿Ok? ¿Sí? Cojo mi pinza portaguja, esta es la forma más adecuada. Y una de las cosas que deben de empezar a acostumbrarse es que si ustedes se dan cuenta, nuestra agujita, como he mencionado, es curvita, ¿verdad? Medio círculo se le conoce, ¿ya? Medio círculo. Y el paso de la aguja a través del tejido
va a ser de la misma manera, siguiendo la forma de la aguja. ¿Quién va a lograr que yo haga esto? Mi muñeca. Si yo no hago esto, o sea, en otras palabras, esto, la aguja no va a pasar de esa manera. La tendencia va a ser que ustedes, su muñeca haga esto. Porque no están acostumbrados a hacer esto. Entonces, sugerencia. ¿Por qué te he pedido sin borde cortante? Porque esto te va a permitir que la punta no corte el tejido. Si yo tuviera filo, o sea, área de corte, al momento de yo intentar pasarlo, como voy a avanzarlo, ¿qué creen que va a pasar? Lo voy a terminar cortando y desgarrando. Entonces, ¿cómo impido eso? Mi muñeca, en vez de hacer así y cortar el tejido que va hacia adelante, hago esto a través de mi muñeca y como una zambullida. Sigo el contorno o la forma de la aguja. ¿Cómo sostengo mi tejido? Ya. Muchas veces el tejido puede estar un poco fijo. Ahí no habrá problema. Pero en muchas ocasiones el tejido va a estar bien blando, va a estar todo laxo. Entonces mientras que tú ingresas, el tejido se va a ir contigo, se estira. Entonces, para que no esté laxo y tengas estabilidad o punto de partida, lo coges con tu pinza y lo ingresas. Ahora, la pregunta está, ¿a qué distancia del borde de la herida debo entrar? Aproximadamente de entre el borde de la herida al ingreso de la aguja debería haber aproximadamente unos 5 milímetros, o sea, medio centímetro. ¿Ya? ¿Por qué no más lejos? Porque si lo hago más lejos, al momento de amarrarlo, esto se va a confrontar de una manera irregular, se va a montar uno con otro. ¿Y por qué no lo hago más cerca? Porque si lo hago más cerca, corro el riesgo de que se rasgue y se rompa al momento de amarrar. Entonces, una distancia prudencial sería medio centímetro. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo otro que debo de tener presente? Que del otro lado debo hacer lo mismo. Así como lo hice de un lado, lo haré del otro. Cojo el tejido y paso. ¿Ya? La pregunta sería, doctor, ¿y siempre va a estar así todos derechitos? O sea, uno al frente del otro, así como estamos con ella. No necesariamente. ¿Qué va a suceder si de repente de este lado mi tejido está, ok, no está rasgado, está sanito, no se ha dañado con la extracción? Pero del otro lado, por ahí de repente está medio dañadito, está por ahí de repente un poco lastimado, o está infectado, o cosas por el estilo. Si se da esa situación, ya sea de uno o del otro lado, y no puedes lograr que los puntos estén paralelos, o así de manera vertical, lo pones un poquito de costado, y no va a pasar nada. O sea, en otras palabras, el punto, lo que buscas son confrontar dos bordes de una herida para una mejor cicatrización. Ayudar a que el paso del hilo ayude a la retención del coágulo. O sea, en otras palabras, estás buscando que haya una mejor cicatrización. ¿Ya? Entonces, no necesariamente siempre se va a dar de manera recta. Si se da la oportunidad y ambos lados están sanos, lo pondré recto. Pero si alguno de los lados vemos que está en dificultad o está dañado, simplemente lo corremos un poquito. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ok, vamos a volver al punto 5, que es el más sencillo. ¿Cuáles son las limitaciones de la sutura en la cirugía? ¿En el punto simple o en general? En general. Las limitaciones es que obviamente un punto de sutura no hace milagros. Lo que hace simplemente es confrontar el borde de una herida, intentar mejorar la cicatrización y que el paciente cicatrice más rápido esa lesión que tiene. ¿Ya? Ahora, ahorita les digo cuántos tipos lo tenemos en boca. ¿Ya? Ok, pasamos uno. Este es el punto más sencillo, como el propio nombre lo indica. Pasamos el otro. ¿Ya? Ahora la pregunta sería, ¿cómo lo amarro? Bastante sencillo. ¿Ya? ¿Cuánto dejo en boca? En boca dejamos lo suficiente que yo pueda coger y que sobresalga un poco del labio y cogerlo lo suficiente para poderlo amarrar. Tampoco voy a dejar la mitad del hilo. ¿Ya? En nuestro caso vamos a dejar una colita de chancho para borrar el hilo y nos permita hacer más puntos con él. ¿Ya? ¿Ok?
Pero en pacientes se suele dejar un poquito más, que sobresalga del labio para poderlo amarrar. Ahora, ¿cómo amarramos? Bastante sencillo. Lo primero que hay que recordar es que nosotros el nudo que vayamos a hacer lo orientamos hacia un lado. Puede ser vestibular, puede ser palatino, puede ser vestibular o puede ser igual. Usualmente la dirección del nudo va a tener que ver con ¿qué? Con ubicación en el sentido de higiene y facilidad para el retiro del punto. O sea, en otras palabras, tenemos que ubicar el nudo en un lugar o en una ubicación que el paciente pueda hacerse de higiene con bastante comodidad. Por el nudo me refiero. Y otro, para que cuando ustedes procedan al retiro, también no sea tan difícil de poder de repente cortarlo o retirarlo. Entonces, en otras palabras, casi siempre va a ser hacia vestibular, ya sea arriba y hacia abajo. ¿Cómo le damos orientación? Cuando nosotros nos toque amarrar, usaremos nuestra pinza, ¿ya? Cerramos. Cuando digo cerramos, significa que lo vamos a anclar, ¿ya? Simplemente lo vamos a cerrar, ¿sí? No lo vamos a anclar, no. Simplemente lo cerramos. ¿Por qué lo cerramos? Porque si lo dejo medio abierto, va a quedar esas partes que están sobresalidas. Y cuando yo pase el hilo, se va a atorar y se va a rasgar y se puede romper. Entonces mi sugerencia es que cuando simplemente les toque pasar a hacer el nudo, lo juntas y eso ya queda liso. ¿Ya? Ya queda liso. ¿Cuánto necesito? Miren, no necesito todo el hilo porque no voy a hacer girar sobre la cabeza ni mi mano. Simplemente necesito lo suficiente como para girar alrededor de la punta cerrada. ¿Sí? Una vuelta, 2 vueltas. ¿Cuántos nudos van a hacer? 3 nudos. 2 nudos en el sentido horario y el tercer nudo en sentido antihorario. El tercer nudo también es conocido como contranudo. Ya es el que permite que no se desamarre el nudo final. ¿Ok? Empezamos. Cierro mi pinza, una vuelta, 2 vueltas y cojo la colita. Sugerencia, lo coges casi de la puntita. Acá donde les digo que tú le das dirección. Como estás amarrándolo, ¿ya? O le das para acá o le das para acá. ¿Ya? En ese punto. Obviamente el paciente no se va a mover, ¿ya? Pero tú le das dirección. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ok. En este punto que hay que jalar y amarrar, o sea, ajustar, esta mano de acá se queda quieta. Esa es la otra, la que ajusta. ¿Sí? Es la que ajusta. El segundo nudo, 1, 2, es repetición del primero. ¿Sí? Tercer nudo, es el contranudo. Es el contranudo. Si los 2 primeros lo hice así, ¿se acuerda? El tercer nudo será en sentido antihorario. Igual, cojo la colita, ¿ya? Y lo jalo. ¿Sí? Ahora, viene el momento de cortarlo. Los juntos y la distancia de corte será del nudo aproximadamente, nuevamente, medio centímetro. Nada más. ¿Sí? Ok, ¿fácil o no? Ya, hagan 5 de cada uno.